Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar por aquí el día de hoy. Tengo el honor de tener aquí a Peter, o tenemos el honor de tener aquí a Peter, que es profesor de la Universidad de Ostrava, pero también es, digamos, un invitado para el día de hoy, gracias al Centro de Recursos, ¿vale? Él nos va a hablar sobre la traducción. Le voy a dar la palabra a Blanca, que es la agregada cultural de la Embajada de España en Praga, y nos va a presentar un poco más a Peter y luego pues tendremos el honor de escucharlo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la agregaduría, muchas gracias a Peter por estar aquí. Así que eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosalía, por tu presentación y muchas gracias, Peter, por estar allí. Continuamos, como ya es habitual, con los pequeños talleres y charlas de formación que intentamos dar de forma mensual. Y ya sabéis que reiniciamos la actividad en septiembre, justo recién iniciado el curso, y prácticamente hemos tenido formación todos los meses, exceptuando el mes pasado, que fue un mes un poco complicado con la vuelta de vacaciones y el inicio del siguiente semestre escolar, ¿no? Bueno, estoy muy contenta porque hoy de nuevo retomamos un poco el tema de L y como ha dicho Rosalía, lo vamos a centrar en el tema de la traducción en determinados aspectos. De hecho, la charla de hoy se titula Algunos desafíos en la traducción entre checo y español, ¿no? Estas cuestiones relacionadas con estructuras que a veces no nos encajan, ¿no? Tanto los que hablantes de una lengua de otra o los que estamos aprendiendo una lengua y otra, necesitamos recursos para poder solucionar determinadas estructuras que no nos funcionan. Bueno, la persona que nos va a dar la charla hoy, el taller, es Peter Slechta, espero haberlo pronunciado bien. Sí. Él es docente del Departamento de Estudios Románicos de la Universidad de Ostrava y además es doctor en lingüística románica por la Universidad Palatsky. Así que estás en el sitio adecuado, Peter. Sabemos que has publicado estudios y que también has hecho numerosas traducciones y estudios sobre fraseología y que participas muy activamente en proyectos de investigación y de innovación y que, por supuesto, das conferencias internacionales. Bueno, esta no es una conferencia internacional porque va dirigida a un público checo. Nos alegra mucho que haya gente de forma presencial hoy en nuestro taller, pero también damos la bienvenida a todos aquellos que se vayan conectando online y que de alguna manera puedan seguir o bien ahora tu charla o por lo menos tenerla subida a la plataforma del Centro de Recursos para poder verla más adelante. Te agradecemos enormemente que hayas venido, Peter, y te damos la palabra para escucharte. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Rosalía por la invitación. Es un placer estar de nuevo aquí, aunque antes de llegar me sentí un poco como si fuera a hacer un examen, porque aquí fue donde estudié. Y bueno, pues si me permitís, empezamos con esta charla que he titulado de esta manera. En cualquier caso, si no me entendéis, si tenéis alguna duda, podéis preguntar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Los que estén a lo mejor conectados, pues también pueden hacer preguntas al chat y después las podremos también contestar, ¿no? Bueno, entonces yo lo que acaban de comentar, pues doy clases de lingüística, de distintas carreras, disciplinas de lingüística y también de traducción. Y he escogido para esta charla algunos puntos que a lo mejor no se comentan tanto cuando miramos las dos lenguas, ¿no? Todos estudiáis español, todos sois estudiantes de español, todos habláis checo o alguna lengua parecida, ¿no? Entonces, sabemos que es una tarea difícil, ¿no? Pero también sabemos que esas dos lenguas no son igual tan diferentes como, por ejemplo, otras lenguas más lejanas, asiáticas o, no sé, por ejemplo, latinoamericanas, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poquito estas cosas. Vamos a mirar en concreto tres cosas. Ajá. No, no va ni este ni este. Se ha quedado...
se ha quedado... Disculpen un momento. Desde aquí. Vale, un segundo. Entonces, Ajá. De la presentar. Presentar, prueba con tu... Ahora sí. Bueno, esto lo podemos saltar. Eso es el cartel que he puesto aquí. Y entonces, ¿sobre qué vamos a hablar en esta charla? De más o menos una hora y luego habrá espacio para comentarios. Al principio me centraré un poco en las diferencias entre el checo y el español desde el punto de vista tipológico quizás. Y las tres cosas que luego he escogido es el aspecto, o toda la problemática del aspecto que se relaciona sobre todo con las lenguas eslavas. Y cómo se refleja eso, cómo podemos expresar eso en español, o sea, qué estructuras podemos usar en español para explicar algo tan difícil que es lo que utilizamos en checo. Ahora lo veremos. Después me centraré un poquito al movimiento, que es un tema que tenemos en común con Rosalía y que realmente también tiene que ver porque tiene ciertas consecuencias, o sea, cómo se expresa el movimiento en español, cómo se expresa en checo y tiene ciertas consecuencias también para la traducción. O sea, es algo que parece que no está relacionado, aunque podremos encontrar luego también paralelos con esto. Y por último, mencionaré muy brevemente algo que se puede llamar dinamismo comunicativo, donde se trata más bien de estructuras más largas, oraciones. Y sobre todo quiero enfatizar algunos aspectos que, por ejemplo, en las traducciones que yo corrijo como profesor, pues vuelven a aparecer y que deberíamos intentar evitar, ¿no? Podemos empezar entonces. Checo y español. No sé hasta qué punto ya habéis llegado, habéis tenido introducción a la lingüística probablemente, ¿verdad? Y hablasteis de ciertas tipologías, ¿no? Entonces sabemos que tanto checo como español pertenecen al mismo grupo, misma familia grande que son las lenguas indoeuropeas, ¿verdad? Bueno, eso nos dice que hay cierto parentesco, que el vocabulario a lo mejor tiene el mismo origen, podemos mirarlo aquí, que por ejemplo esta es la palabra madre, ¿no? El proto-indoeuropeo, cuando tiene asterisco, eso es que no se ha documentado, pero se supone que existió tal palabra. Y podemos, bueno, no podemos ver aquí arriba, que tenemos en checo matka, y aquí tenemos madre, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual, eso es la división de lengua que llamamos genética antes, o más bien genealógica o algo así, según el parentesco, ¿vale? Podemos también, sin embargo, esperar que estas lenguas dentro del mismo grupo tengan más semejanzas, no solo el vocabulario, sino también a nivel, en otros niveles, más bien la gramática. Por cierto, sí, eso lo dijimos, eslavas y románicas, ¿verdad? Bien, entonces sería la tipología genética fenológica, pero después según la tipología morfológica, que es la que nos dice más sobre la estructura de dicha lengua, pues lo que comparten estas dos lenguas, checo y español, es flexión, o sea, es una lengua flexiva. A veces también se utiliza el término aislante, sintética, y la otra sería aislante, pero esta no es el caso. Y entonces tienen, ¿qué es lo que tienen? Tienen un rico sistema de desinencias, terminaciones en los verbos. La diferencia es que en español solo hablamos de este carácter sintético en el paradigma verbal, mientras que en el paradigma nominal ya no es tan importante. Ahora mismo os enseñaré algunas. Hola,
¿qué tal? Ahora mismo os enseñaré lo que quiero decir con esto, ¿vale? Y bueno, también según otra tipología que se suele utilizar mucho, de la que no vamos a hablar tanto, es tipología sintáctica, es decir, el orden de los constituyentes principales. Tienen el mismo, el orden normal no marcado de sujeto, verbo, objeto y así, ¿vale? Entonces tienen bastante en común estas lenguas, porque luego hay muchas lenguas que expresan estas cosas de una manera totalmente distinta, ¿no? También en Europa, por ejemplo, el húngaro sabemos que es una lengua aglutinante, que utiliza muchísimos morfemas que se pegan uno al otro, etcétera, 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 ¿vale? Bien, pero nosotros nos intentaremos centrar en lo que no es tan similar. Yo aquí he puesto las formas que tenemos del verbo hablar en español para poder comparar. Fijaos, parece horrible, ¿verdad? Sí. Todo lo que tenemos que aprender. Y luego he puesto checo, que parece fácil. Pero bueno. Parece. Lo que tenemos aquí en español, sin embargo, fijaos que en español tenemos tiempos que son normales y luego tiempos que son compuestos, es decir, habló, he hablado, ¿no? Y así tenemos muchas opciones, el pluscuamperfecto, el pretérito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cosa que no existe en checo. Otra cosa que tenemos aquí en español son las formas del subjuntivo, que en checo no existen. Entonces así se nos amplía todo ese paradigma y por eso aparecen tantísimas formas. También deberíamos tener en cuenta que hay ciertas formas que no tienen mucho uso en el español actual. Por ejemplo, tenemos ahí, como ya he mencionado, el antepretérito, he hablado, tenemos los dos subjuntivos del futuro, ¿no? Es decir, el hablare y hubiere hablado, que prácticamente se encuentran solo en textos jurídicos, ¿sí? Entonces tampoco es tanto. Y por otro lado, esto del checo, claro, pues el checo sabemos que tiene solo 3 tiempos verbales y parece que son muy pocas palabras, pero nosotros luego sabemos que no es exactamente así, porque podemos ahí tener algo tipo domluvit, přemluvit, vymluvit, umluvit, zamluvit, etcétera, 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 y se nos multiplica muchísimo y los significados pues son un poco diferentes, modificados, pero así. Entonces de esto quería hablar un poquito, pero más tarde podríamos hablar más sobre los rasgos tipológicos que las lenguas indoeuropeas o las lenguas sintéticas en general pues fusionan las categorías gramaticales, pero creo que no es tan importante en este momento. Paradigma verbal, vamos a mirar el paradigma nominal, y eso sí que es diferente, porque en español nos quedamos con casa y casas. Todo lo demás desapareció. Lo que es de a la casa, eso ya no es gramaticalizado. Ahí es uso de, ahí usamos preposiciones más artículos, que preposiciones en checo sí tenemos, pero artículos no. Pero en checo tenemos esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene el paradigma checo? Tiene los casos gramaticales, ¿verdad? Esto sí que luego tiene consecuencias. Puede tener consecuencias sobre el orden de palabras, si es estricto, no es estricto. Yo aquí en la primera diapositiva he dicho que más fijo en español. El orden de más bien, constituyentes es más fijo en español que en checo. ¿Por qué? Porque en checo la función sintáctica la podemos reconocer de la forma, ¿no? del caso que la representa. Mientras que en español no tanto. Tenemos ya muchos más límites, ¿no? Entonces esto es una diferencia bastante importante. Bueno, y yo aquí me voy a detener un poquito con la
la riqueza de los verbos, lo he llamado. Podría haberlo llamado de una manera más científica, pero bueno. Entonces, como hemos visto, las lenguas poseen paradigmas verbales muy ricos, pero las categorías son muy distintas, ¿verdad? En español tenemos muchos tiempos verbales que son relativos o absolutos. Los relativos son los compuestos, ¿no? Y sobre todo también existe la categoría de modo, donde tenemos el modo subjuntivo, entonces se nos amplían las posibilidades. Mientras que en checo tenemos la rica prefijación, pero también sufijación, a veces incluso puede cambiar la raíz del verbo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a intentar explicar aquí toda la problemática, porque en checo es tan complicada, pero tan inmensamente complicada, que estaríamos aquí un año tranquilamente. Así que, bueno, lo que sí he puesto aquí, pues tenemos un ejemplo de un diccionario checo que ya es bastante antiguo, pero fijaos en las posibilidades que pone aquí abajo. ¿Cuántas posibilidades tenemos aquí? Se pone. O sea, tenemos el verbo escribir, aquí viene en psaki todavía porque es un diccionario ya, como he dicho, bastante antiguo. Y dopsat, napsat, nadepsat, opsat, obepsat, odepsat, popsat, podepsat, etcétera, 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 etcétera. Tenemos ahí la raíz escribir, psa, y los sufijos, aquí más bien prefijos, nos modifican eso, ¿no? De alguna manera nos cambian el significado. Yo he puesto aquí las formas que he encontrado en Corpus Araneum Hispanicum Maius en español, porque el verbo escribir puede funcionar de cierto modo de una manera parecida. Escribir, describir, inscribir, suscribir, prescribir, transcribir, etc. Pero eso es más bien una excepción en español, porque yo podría haber puesto el verbo, yo qué sé, comprar. ¿Conocéis alguna otra forma de comprar? ¿Alguna forma prefijada de comprar? Sería bastante complicado. Mientras que en checo, koupit, nakoupit, přikoupit, dokoupit, zakoupit, vykoupit, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer con esto? Porque esto claramente no nos corresponde, ¿no? ¿Cómo se suelen tratar estos casos? Porque esto, de verdad, los dos sistemas ofrecen posibilidades completamente distintas. Muchas veces es un verbo totalmente distinto, ¿no? Para la traducción, si hablamos de traducción, o la correspondencia que existe en la otra lengua, pues puede ser algo totalmente distinto, ¿vale? Bueno, seguimos. Voy a mencionar aquí dos cosas, aspecto gramatical, aspecto léxico. Aspecto gramatical, ¿sabe alguien cómo se llama eso en checo? Aspecto, la categoría del aspecto es slovesní vid, muy bien. Ajá. Es una de las categorías que conocemos desde pequeños prácticamente y sabemos que en checo hay normalmente dos, ¿no? Ajá, perfectivo, imperfectivo, muy bien. Vale. Los lingüistas, sobre todo checos o eslavistas, lo consideran una categoría gramatical, es decir, que de alguna manera tiene alguna función gramatical, ¿vale? Se suele mencionar que indica la manera en que se desarrolla una acción en el tiempo, ¿vale? Perfectiva, imperfectiva, es decir, la perfectiva se supone que está terminada, la imperfectiva no está terminada. ¿Existe eso en español? Aquí lo tenemos. Existe. Leí el libro, acción acabada. Leía el libro, acción no acabada.
Pero, ¿cuál es el problema? Esto es el único caso donde tenemos esta oposición aspectual en español prácticamente. Bueno, podríamos pensar sobre más cosas, pero ya no serían tan gramaticalizadas como esto, ¿no? Entonces leí el libro y leía el libro. Přečetl jsem knihu, četl jsem knihu. Mientras que aquí utilizo un tiempo diferente, ¿no? El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Aquí přečetl también, pero mediante la prefijación, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, si tuviéramos el verbo dávat, ahí se realiza a través de la sufijación, ¿sí? O sea, realmente es algo bastante complicado. A través de la sufijación y sabemos que, por ejemplo, en checo estos verbos son importantes, estos pares, porque los verbos normalmente aparecen en pares, ¿no? Imperfectivo, perfectivo. Son importantes, por ejemplo, para formar el futuro, porque en muchos verbos no tenemos ningún futuro, digamos, analítico, tal como, no sé, pršet, bude pršet, pero jet, bude jet no existe, tenemos pojedu o pojede, ¿no? Entonces es muy importante. Yo voy a mencionar otra cosa que está relacionada con esta problemática, pero de una manera muy complicada. En español normalmente se suele distinguir porque simplemente en español no existe ese rico sistema de prefijación-sufijación. Entonces, bueno, y eso es el aspecto léxico o a veces manera de la acción verbal se suele utilizar, etcétera, etcétera. Son muchos términos, pero para que veáis que es algo diferente. O se usa también el término alemán Aktionsart, ¿sí? Y eso es lo que nos permite expresar detalles mucho más pequeños. Fijaos, por ejemplo, lo que podemos decir en checo. Odešel pryč. Sí. Pero podemos decir también poodešel stranou. Ahora, si os pidiera que lo tradujerais, que, bueno, odešel pryč se fue. Se pryč tampoco necesitamos decir se fue. Odešel stranou, y aquí quiero decir una cosa, esta solución, que desde luego la he puesto ahí marcada, esto es lo que me salió del traductor de Google. Se puede decir, se fue un poco hacia un lado. Suena bien, no demasiado, ¿verdad? Se fue un poco hacia un lado. Sí, lo que ha hecho ha sido traducir morfema por morfema prácticamente, pero suena rarísimo. Se apartó parcialmente o se apartó o se iba apartando, algo así, ¿vale? O sea, aquí vemos que no nos va a funcionar la traducción, digamos, palabra por palabra, forma por forma, porque el español simplemente es diferente, el checo es diferente. ¿Podemos expresarlo de alguna manera? Sí, nos pueden ayudar. Bueno, nos pueden ayudar algunas estructuras, pero vamos a traducir más. Tengo aquí más casos. Poodstupte si, prosím. Entonces ahí lo tuvimos, ¿no? Odstupte, poodstupte, que es un poquito menos que lo primero. ¿Alguien sabría decirlo en español? Ahí tuvimos lo de apartarse. Apártese un poco, por favor, quizás. Pero fijaos que tenemos que utilizar varios lexemas independientes, ¿no? Apártese un poco. V létě si přivydělává doučováním. Přivydělat, vydělat,
ganar, přivydělat. Ganar por primera vez, no. No, es ganar un poquito más. A lo mejor tengo algo, estoy ganando algo, pero también tengo un dinero extra y probablemente extra será la palabra que tenemos que utilizar. O sea, en verano trabaja ganando un dinero extra, algo así. ¿Sí? Pero veis que tengo que utilizar una estructura muchísimo más complicada, pero se puede expresar, se puede. Chodíval jsem každý den na kávu někdy vypil i 3. Chodívával, puede ser también, ¿no? Sobre todo este tipo de significados. ¿Qué quiere decir lo de chodíval? Chodívával. Como repetía. Que es algo repetido, ¿no? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, imperfecto en español. Venía a tomar un café todos los días. O si quiero enfatizarlo más, tengo de lo que voy a hablar ahora, y esas son las perífrasis verbales, porque el español dispone de un elenco bastante amplio de las llamadas perífrasis verbales. Entonces puedo decir algo tipo solía venir, ¿no? Y fijaos que también lo estoy combinando imperfectivo con la perífrasis soler. Lo que también ocurre en checo. Nosotros en checo también combinamos los prefijos con esto. Entonces, eso. Más interesante podría ser esta segunda parte. Sí. Podemos decirlo. A veces se tomaba incluso 3. Sí. Pero también existen formas más finas, por decirlo de alguna manera, de cómo decir lo en español, algo tipo llegaba a tomarse 3 o venía a tomarse 3 o algo así. Entonces, lo que ya he mostrado, que el español sí que dispone de algún recurso que funciona de una manera bastante diferente. Y no se puede decir que sea lo mismo que la prefijación, la sufijación en checo de las formas verbales, pero muchos significados de estos los pueden cubrir también. ¿De qué se trata? Pues ya lo conocéis, no es nada nuevo, pero miremos. Tenemos unas estructuras que contienen un verbo auxiliar, por ejemplo, suele, ¿no? Después algún enlace que puede aparecer o no, porque algunas no tienen ese enlace, preposición o algo así, y después el verbo auxiliado. Y el verbo auxiliado viene en alguna forma no personal que tenemos en español, es decir, infinitivo, gerundio o participio. ¿De acuerdo? Vale, entonces, se echó a llorar, donde enfatizamos el inicio de la acción, ¿no? En checo podría corresponderle algo tipo rose smalce, ¿no? Pero en algunos casos sí que tenemos también la opción de začal se smát, que es lo que corresponde precisamente a la estructura de la llamada perífrasis verbal, ¿sí? O sea, no es que no existan en checo, pero no son tan comunes como en español. Yo tengo aquí una lista donde están las principales. Fijaos que también las perífrasis verbales en español pueden ser de carácter modal. Esas no nos interesan tanto, tener que, deber de, poder, etc. Pero nosotros más bien estamos hablando del aspecto, entonces más bien tenemos aquí las aspectuales y tienen nombres muy raros, ingresivas, incoativas, frecuentativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que para hablar bien español, para poder traducir bien, no debemos olvidar de estas estructuras porque nos pueden salvar la vida muchas veces cuando queremos expresar algún matiz más detallado de lo que los verbos checos pueden
pueden expresar. No siempre es posible porque luego de verdad, sobre todo con los verbos de movimiento, ahora vamos a saltar al movimiento, pero no siempre es posible porque los movimientos a veces son difíciles, y sobre todo cuando hay una manera de movimiento, etc. Pero bueno, ahí las tenéis y seguro que podéis utilizarla. Bueno, vamos al movimiento, lo que he dicho, porque el movimiento es otra categoría de la que quería hablar. Básicamente hay tres problemas que nos pueden causar problemas porque en qué se diferencian los sistemas, los usos, etc. Primero, en español, como sabéis, tenemos muchos llamados verbos deícticos. Deícticos son aquellos que no tienen un referente, digamos, fijo, sino que dependen de la situación. Son los verbos ir, venir, llevar, traer, etc. Son verbos que tienen algún vector, podríamos decir, ¿no? Y depende su dirección. ¿Nosotros tenemos algo así? Sí, tenemos y, sí, o de, etc. Pero no, no nos engañemos porque no funcionan de la misma manera. Aquí he dejado un ejemplo, ¿no? Jdeš s námi? Jdeš sería ir, ¿no? Pero en español no se dice vas con nosotros, es mejor decir vienes con nosotros o te vienes, ¿no? Algo así. Entonces, no corresponden siempre estos usos, ¿vale? Lo mismo sería con traer, llevar, etcétera, ¿sí? Que el punto de vista muchas veces es un poco diferente, ¿vale? No voy a entrar en detalles, voy a entrar en detalles con otra cosa. Otro problema otra vez con los verbos de movimiento, en la expresión de movimiento. Es una categoría que está relacionada con lo que vimos ahí, con el aspecto léxico, etc. Hay quienes lo clasifican dentro, hay quienes lo clasifican fuera de eso, da igual. Es la determinación e indeterminación. Los verbos de movimiento es decir, aquellos verbos que expresan algún desplazamiento. En checo pueden tener dos formas. Aquella que está determinada, es decir, como si tuviera algún objetivo. Y luego aquellas que se llaman indeterminadas, que no tienen ningún objetivo, que es involuntario, ¿vale? Y luego hay quienes añaden también la categoría de frecuente actividad, porque en realidad tenemos aquí tres, ¿no? Entonces, jdu, jít, chodit, ¿no? Y luego podemos tener todavía chodívat, ¿vale? Que sería como una ampliación, ¿vale? Bueno, entonces esto también es algo que en español no tenemos, pero otra vez podemos solucionarlo a través de las perífrasis verbales, ¿verdad? De Soler, por ejemplo, o simplemente utilizando un tiempo verbal que lo contiene esa información de forma inherente. Y eso es chodím do školy, voy a la escuela. O sea, simplemente el español no necesita expresar esta información, ¿sí? Porque voy a la escuela y es lo mismo para jdu do školy jako chodím do školy. ¿Sí? Depende luego del contexto. Nosotros nos vamos a fijar en algo, algo todavía diferente. Más diferente, la lexicalización del movimiento y la expresión de la manera del movimiento, que es una cosa quizás bastante nueva. Vamos a traducir estos tres ejemplos. Večer si někam vyjdeme. ¿Quién sabría decirme? Večer si někam vyjdeme. Vamos a, y me interesa sobre todo esto. Vamos a salir esta noche. Bien. Včera vyletěla z úlu. La abeja salió de la colmena. Sí, sí, sí.
loď připlula do přístavu, el barco llegó al puerto, entró en el puerto o algo así, ¿no? Esas serían las soluciones. ¿Veis ahí una diferencia bastante grande entre las dos lenguas? En checo tenemos más información, podemos decir, ¿no? Sobre cómo se ha realizado el movimiento. En español hemos dicho salir, y salir puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, esto lo han estudiado dentro del marco de lingüística cognitiva, que se ocupa más bien desde el punto de vista psicológico sobre el lenguaje humano. Y bueno, y lo han analizado de esta manera. Imaginaos que el movimiento como tal podemos diseccionar en varios elementos principales. La figura es decir, lo que se mueve, ¿sí? El movimiento como tal, después la trayectoria, es decir, por dónde se mueve, y después la base, lo que está fijo con respecto a qué se está moviendo, ¿vale? Eso es una base, digamos, cognitiva mental, y cada lengua configura sus, como si fueran ladrillos, podríamos decir, sus morfemas, de lo que dispone, lo configura a su manera con respecto a estos elementos, ¿vale? Y así se han distinguido dos tipos de lenguas. Lenguas de marco verbal y lenguas de marco satélite, según dónde se codifica la trayectoria. Si es dentro del verbo, son de marco verbal. Si es en un satélite, es decir, algún prefijo, alguna preposición o algo que no está en la raíz verbal, serían de marco satélite. Ahora mismo os enseño ejemplos. Lo que sí os puedo decir desde ya, que a pesar de que el checo y el español sean o formen parte de la misma familia lingüística, según esta tipología, cada uno pertenece a otro grupo. Y ahí pueden surgir problemas, ¿verdad? Mira, si miramos en inglés, the bee flew out of the hive, ¿dónde tenemos la trayectoria? La tenemos en la partícula out, ¿no? Es decir, fuera. Entonces es algo que no está en la raíz verbal. En checo la tenemos en vi, ¿no? El prefijo, es decir, otra vez satélite. O sea, checo e inglés pertenecen al mismo grupo. Pero si miramos español, la abeja voló de la colmena no funciona, gramaticalmente incorrecto, por eso le he puesto un asterisco, ¿sí? Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Porque vosotros me dijisteis bien, salieron, ¿no? O la abeja salió de la colmena. Está bien, pero perdemos información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos decir es que las lenguas de marco verbal se ha observado que tienden a omitir la manera de movimiento, que simplemente para ellas no es tan importante. Y en principio no la pueden expresar en situación cuando hay algún cruce de frontera. ¿Qué quiere decir cruce de frontera? Si vuelvo aquí a este esquema, que es bastante básico, pero bueno, pues cuando se trata de algún cruce, normalmente es un movimiento hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Entrar en, salir de, entonces no puede expresar la manera de movimiento. Por eso no podemos tener ahí la abeja voló de la colmena, porque existe esta restricción y no se puede usar. Podemos utilizar algún otro elemento que nos añada esa información. Sí, podemos, por ejemplo, volando. La abeja salió volando de la colmena. Salió volando. ¿Qué es eso? Es una perífrasis verbal
no necesariamente. Es parecido, la estructura es parecida, porque también existen perífrasis verbales de verbo más gerundio. Pero este es algo diferente. Este es más bien como si quisiéramos expresar dos acciones simultáneas, ¿no? Algo así. Como algo tipo, la abeja salió y mientras estaba volando, ¿sí? Pero hay un problema, porque se ha observado en distintos estudios que no es muy común, que los hablantes nativos no suelen hacerlo. Para los hablantes nativos no es tan importante expresar la manera de movimiento. Poder pueden, sí, pero no lo suelen hacer. Entonces, ¿por qué? Porque es un elemento opcional. Obviamente no solo tiene que ser el no solo tiene que ser el gerundio, pero puedo decir algo tipo salió rápidamente o salió rápido, y también puedo indicar la velocidad, por ejemplo, o la manera de movimiento, ¿no? Pero esto puede tener, y se han hecho estudios, porque puede tener implicaciones en el ámbito forense. Imaginaos, yo he puesto aquí estos ejemplos al final. El ladrón salió del banco. No sabemos cómo, ¿verdad? Zloděj vyběhl z banky. Sabemos cómo. Imaginaos que los policías tienen que determinar, lo están buscando y tienen que determinar, y están preguntando a la gente que lo vio, y tienen que determinar dónde está. ¿Sí? Si salió corriendo, pues a lo mejor ya está por ahí, no sé, se tomó un taxi y está en el aeropuerto abandonando el país. Mientras que si salió Michelle, se pudo haber escondido en alguna tienda al lado y todavía está ahí, lo pueden capturar, ¿no? Algo así. Entonces yo creo que esto es bastante interesante y deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de también traducir y simplemente estudiar, hablar, aprender las diferencias entre las dos lenguas, porque puede salvar vidas o no. Bueno, bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Hay tiempo. Sí, ya, tiempo, como 15, 20 Vale. Bueno, pues no creo que sea No, tan... pero son las media hora. Media hora. Sí, Mm, 20, media hora. vale. Hasta ahora esto ha quedado claro. ¿Alguna duda? Las lenguas románicas, obviamente se han observado que existen diferencias, que algunas lenguas a lo mejor sí que tienen esas restricciones, algunas tienen algunas otras restricciones, etc. Pero lo curioso es, por ejemplo, que las lenguas románicas, dentro de lo que son las lenguas más habladas, ¿no? Pues pertenecen precisamente a este grupo lenguas de marco verbal, mientras que las lenguas eslavas son del marco satélite, ¿sí? Así que... Y ahí ya no es buscar una estructura, ahí es a veces simplemente imposibilidad de traducir, o sea, no existe ninguna estructura paralela. Si no cuento esto del gerundio, pero dijimos que no es demasiado usado, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Bueno, yo con esto creo que voy a pasar ya al último tema. Lo he dicho todo bastante rápido. Y eso es el dinamismo comunicativo. Dinamismo comunicativo, dinamismo informativo. Hay quienes también hablaban de la perspectiva funcional de la oración. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de organización de ideas en un discurso. A ver, cuando hablamos o cuando escribimos, tenemos nuestras ideas aquí, las estamos de alguna manera organizando, no sabemos muy bien cómo, y lo que sale
es de carácter más o menos lineal, ¿no? En lo escrito se ve mejor, en lo hablado, bueno, pues estamos concatenando palabras una tras otra, morfemas uno tras otro, fonemas uno tras otro, y nos sale el resultado. Es bastante complicado en tal situación hacer que alguna información quede más prominente que otra, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues si estoy hablando, si es un discurso oral, yo tengo un recurso bastante bueno y eso es la entonación. Entonación, la dinámica de mi expresión, de mi voz, el volumen, etc. Todo eso lo puedo utilizar para enfatizar cierta parte de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando estoy escribiendo, ya se me limitan las posibilidades, ¿verdad? Sin embargo, es algo bastante importante, porque, como dice aquí, el dinamismo comunicativo permite que el lenguaje sea más expresivo, más fluido y más natural y se adapte a cada situación, ¿sí? O sea, que suena mucho más natural cuando de alguna manera seguimos las reglas naturales que existen. Obviamente este tema es muchísimo más amplio y luego, pues a lo mejor no sé si tenéis más tarde alguna asignatura tipo lingüística del texto o algo así, o discurso, y ahí se trata más en detalle. Una curiosidad, este tema podemos decir que prácticamente ha nacido aquí, no en Olomouc, sino en la República Checa o lo que era Checoslovaquia, ¿vale? Es un tema que se trabajó muchísimo aquí y luego se difundió por el mundo, le pusieron otros nombres, pero en principio Vilém Matthesius y esta gente del Círculo Lingüístico de Praga, pues comenzó a debatir sobre esto. Vale. A lo mejor conocéis estos dos términos clave. Yo he puesto estos dos, pero existen más, tema y rema, ¿vale? Tema es la información conocida, el punto de partida de la oración, ¿vale? Algo, a veces se dice como algo, la información antigua, ¿no? Y rema es la información nueva o lo que estamos añadiendo, ¿sí? El tema, en principio, en oraciones normales, no marcadas, suele estar al principio y el rema al final. O sea, lo nuevo viene más tarde, ¿sí? Como si estuviéramos imitando, ¿no? O sea, el paso del tiempo un poquito, ¿no? Bueno, pero cuidado, que ahora vamos a ver los ejemplos. Las lenguas a menudo adoptan diferentes estrategias para jerarquizar la información. Es decir, no todo lo que se utiliza en checo funcionaría en español y al revés. Y muchas veces ocurre cuando, no sé, corregimos traducciones, por ejemplo, tenemos un concurso de traducción, por ejemplo, en Ostrava y nos llegan muchas traducciones. Y te llega una traducción y la ves y dices, está bien, pero no sé, o sea, no hay errores gramaticales, el vocabulario más o menos bien, pero algo no cuadra. Y muchas veces son precisamente cosas que tienen que ver con la organización de la información dentro del discurso, porque a lo mejor se intenta copiar el tipo de estructuración en el texto original y luego en la lengua meta pues no sirve, suena extranjero, ¿sí? Y esto, por ejemplo, también me gustaría mencionar cuando estamos hablando de todos estos traductores automáticos y estas herramientas que están fenomenal, sí, pero precisamente este tipo de errores lo suelen cometer también, ¿vale? Así que, y obviamente estos son errores que son difíciles de descubrir, ¿vale? Fijaos en estos ejemplos.
Peter pisze dopis, siempre utilizo Peter porque es lo primero que se me ocurre. Dopis pisze Peter, ¿vale? Yo cuando lo digo, cuando no tengo que escribir nada, yo simplemente puedo utilizar la entonación, ¿no? Entonces puedo decir Peter pisze dopis o Peter pisze dopis, Peter pisze dopis, ¿sí? Y ahí ya todos sabéis qué es lo que quiero enfatizar, ¿sí? Pero también puedo jugar con el orden de palabras. Nosotros al principio dijimos que en checo el orden de palabras es bastante libre porque tenemos los casos y los casos nos marcan bien las funciones sintácticas. Y eso es lo que ocurre más o menos, bueno, aunque no tanto. Dopis piše Peter. Nosotros sabemos quién, ¿no? Quién escribe y qué. Un poquito también tenemos que inferirlo por nuestro conocimiento porque dopis y Peter no tienen ninguna terminación, ¿verdad? Si tuviéramos la otra opción que aquí se ofrece, dopis piše Petra, pero eso no funciona. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Simplemente cambiar la palabra Petra al final porque está en la posición gramática, ¿no? Es decir, la primera frase más bien dice Peter escribe una carta y no un correo electrónico, ¿no? Mientras que la otra dice la carta la escribe Peter y no Pablo o María. ¿Sí? Vale. Fijaos que en español esto es absolutamente imposible. Pedro escribe una carta escribe Pedro. ¿Cómo suena? Raro. Poético, no ¿Y sé. por qué suena raro? Porque el español tiene algo como la categoría que nos causa muchos problemas, de la que no he hablado, pero también en las traducciones nos causa muchos problemas, es la determinación. O sea, el artículo definido e indefinido. La información nueva suele estar al final, ¿verdad? Pero la información nueva normalmente la marca el artículo indefinido, indeterminado, ¿no? Mientras que aquí lo tenemos al principio, cosa que no cuadra con eso. El artículo indeterminado debería estar al final y el determinado, la, debería estar al principio. Entonces, la carta. ¿Y ahora qué? Tendríamos que repetirlo. La carta la escribe. Bien, sí, pero es otra cosa. Es otra cosa porque yo quería enfatizar Pedro y no la carta. ¿Sí? Con lo cual, esto nos sirve. Vamos a mirar otro ejemplo. Estamos aquí. Compré un coche nuevo. El coche es blanco. Es precisamente lo que acabamos de ver, que los artículos en español no solo, pero también sirven para marcar de qué tipo de información se trata. De hecho, jerarquizan la información, ¿sí? En checo, cuando queremos enfatizar algo, bueno, pues podemos utilizar los demostrativos, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ¿no? Esto es una frase, si habéis estado utilizando el libro, creo que es Aula Internacional, utilizáis Aula Internacional, creo que esta frase está tomada de ahí, pero ellos explican otra cosa. Tomo café con azúcar, ¿vale? Cuando digo en español, tomo café con azúcar, es una oración que tiene el orden de constituyentes no marcado. No marcado quiere decir neutral, normal. Tomo yo café y luego esto no es obligatorio. Tomo café. Pero fijaos qué ocurre cuando en español hago una, podríamos decir, inversión o extraposición, es decir, cuando el café, ¿qué función sintáctica es aquí? Yo es sujeto, tomo es predicado y café
con objeto o complemento directo, ¿verdad? Pero yo cuando en español, el café, porque a lo mejor alguien me ha preguntado así, porque esto no surge así solo. Entonces, ¿y el café cómo lo tomas? ¿Sí? ¿El café cómo? ¿Sí? Entonces, el café lo tomo con azúcar. Cuando dijimos que en español el orden de constituyentes no es tan libre, pues aquí lo vemos, porque cuando hago algún cambio tipo poner el complemento directo al principio, tengo que reduplicarlo, tengo que repetir en forma de pronombre, en este caso lo, ¿sí? Cosa que muchas veces se nos olvida y tal. Pero sobre todo aquí vemos por qué es, porque las dos lenguas utilizan otras estrategias para enfatizar y no siempre es tan fácil, ¿no? Entonces, la carta la escribe Peter, tendríamos que decir, ¿vale? Y no puedo decirlo aquí como lo he puesto, entonces es una solución totalmente distinta. Bien, vamos a mirar. Esto es lo último que... No. Esto. Vamos a traducir. Vamos a traducir. Estas son un poquito más difíciles, pero más o menos la última, tienen que ver con esta problemática, ¿sí? O sea, siempre tenemos que pensar en qué es lo que se enfatiza en cada oración. Y, como he dicho, el español, en este caso, puede utilizar estructuras que en checo suenan poco naturales y al revés. Yo tengo aquí ejemplos del español y vamos a intentar mirar cuáles serían sus posibles traducciones al checo. Lo que pasa es que no me gusta nada, es bastante cómodo, ¿no? Lo que pasa es que... Ajá. ¿Qué podemos hacer con esto? Eso es una traducción palabra por palabra y en realidad no es muy común en checo, porque suena extranjero. Entonces, alguna... Jde o to, že suena mejor. Problém je, no, o si miráramos estos ejemplos en traducciones de literatura, muchas veces sería algo totalmente distinto, tipo, ale vždyť on se mi vůbec nelíbí, jo? Nebo něco takového, algo así. Entonces, más bien utilizan palabras tipo vždyť, právě, etc. Y no utilizan ninguna construcción de esta forma marcada gramatical, ¿no? Así que cuidado con este tipo de... sí, lo que más me gusta es el café, parecido, ¿no? Lo que más me gusta es el café. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que se enfatiza aquí? Lo que más me gusta es el café. ¿Cómo lo podríamos decir en checo, entonces? Lo que más me gusta es el café. Eso es. Ajá. Nejraději mám kávu, nejradši mám kávu. Solamente puedo jugar con el orden de palabras, porque en checo puedo. Porque la oración no marcada sería kávu mám, já mám ráda, já mám nejradši kávu, ¿no? Y entonces aquí nejradši mám kávu, o sea, cambio lo que está al final. Tienes razón. Fue María quien me lo pidió. También ahí puede entrar esta problemática de quién ha hecho qué. Fue María quien me lo pidió. Zní nám dobře, byla to Marie, kdo mě o to požádal. Je to divné, že? Es raro. Entonces, ¿qué? Otra vez intentemos no copiar la estructura, diga. María me o to požádal.
To Maria mě o to požádala, to je lepší, aha. Požádala mě o to Marie, ajá, eso sería. O también puedo decir algo, vždyť právě Marie mě o to požádala, ¿sí? Algo así. Bueno, era el viernes cuando gané la lotería, es más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, se ha utilizado la misma estructura, a veces los llaman estructuras hendidas y pseudo-hendidas, pero es una traducción en inglés, no es importante. Era el viernes cuando gané la lotería, ¿qué podríamos decir? ¿No? Vamos a intentar no utilizarlo de byl pátek, když loterii jsem vyhrál právě v pátek, o algo así, ¿vale? De esta manera. El correo fue escrito por Pedro. Aquí tenemos la pasivización, ¿no? El correo fue escrito por Pedro. En checo, si dijera e-mail nebo dopis, dopis byl napsán Petrem. Dopis byl napsán Petrem. ¿Cómo suena? En español también tampoco suena demasiado normal, pero ¿cómo suena cuando digo dopis byl napsán Petrem? ¿Poético o arcaico? O quizás del estilo administrativo o hasta jurídico, ¿no? Algo así, donde realmente necesito marcar todas los papeles semánticos, ¿no? Entonces aquí quizás otra vez podemos pensar sobre alguna otra solución, tipo to Petr napsal ten dopis, ¿no? To Petr napsal ten dopis funciona, creo que esta, y creo que con ella prácticamente termino. Se me ha colado un poquito. Tiene que ver con esta problemática, pero un poquito más desde lo más amplio, porque tiene que ver con lo que se llama cohesión, lo que luego se estudia, cohesión, coherencia, lo que se estudia en lingüística textual. Y es que esta oración es perfectamente posible en español, pero en checo otra vez no nos podemos dejar guiar por el orden tal como viene en español. Aunque siempre había sido tímido, Juan pronunció un discurso sorprendente en la boda. ¿Cómo lo podemos traducir al checo? Y os he ayudado aquí, os he dado una pista que me interesa, lo de Juan. Aunque siempre había sido tímido, Juan pronunció un discurso sorprendente en la boda. A mí me interesa sobre todo dónde voy a colocar a Juan. Puedo decir algo tipo i když byl vždycky jaký tímido, i když byl vždycky stydlivý, Juan řekl velice pěkný proslov. ¿Qué ocurre en tal caso en checo? Yo no sé quién. En checo no sé quién. En checo podría ser otro Juan, otra persona. Mientras que alguna otra persona había dicho el discurso. En español, la, digamos, interpretación por defecto sería que es Juan el que siempre había sido tímido, ¿sí? O sea, se llama esto referencia catafórica y en checo no es tan común, ¿sí? En todos los casos porque en checo sería mejor utilizar I když byl Juan vždy plachý, pronesl na svatbě úžasný projev, ¿sí? O sea, poner
el nombre Juan al principio porque en checo el sujeto explícito suele estar cuanto antes en la oración, ¿vale? Entonces, cuidado con eso porque eso también suele ocurrir entre otras muchas cosas. Bueno, yo con esto han sido más o menos 3 puntos que quería mencionar. Hemos hablado de las perífrasis, hemos hablado del movimiento y que también estaba relacionado con las perífrasis, y hemos hablado de algo un poquito más largo a nivel oracional, que espero que por lo menos de algo os acordéis, porque creo que nos puede ayudar a mejorar y sí, profundizar un poquito en el conocimiento del español, que algunas referencias y obviamente ahora podemos abrir el debate. Muchísimas gracias, Sergio. Si os ocurre cualquier cosa, cualquier comentario, no sé, o algún otro ejemplo que os interese. Yo tenía una pregunta acerca de la diferencia, porque has dicho que hay como Idú, Jodim y Jodivam, ¿no? Idú sería el Voy. Sí. Imperfectivo. Imperfectivo. Jodim. No, cuidado, es otra categoría. Es Ajá. Determinado, indeterminado. Claro. Entonces, Sí. Determinado es idú, porque es como si tuviera algún objetivo. Ajá. Mientras que indeterminado, joyim, que es como sin rumbo un poco. Y también significa repetidamente. Y repetidas veces, por supuesto, sí. Y luego, la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre Jojim y Jojivam? Si es que hay. Lo de Jojivam es realmente más frecuentativo. O sea, las dos tienen el mismo matiz. Pero eso es más bien como, sí, como repetidas veces, pero realmente se ve marcado eso. Que es más enfático. Más enfático repetidas veces. O no sé cómo lo veis, me podéis ayudar, porque es realmente difícil. Por ejemplo, chodím do školy, voy a la escuela, pero chodívám do školy, eso implica que a lo mejor a veces voy y a veces no. Es como, como suelo ir a la escuela, pero no necesariamente todas las veces que debería. Es bastante complicado esto, sí. Y solamente existe con algunos verbos de movimiento. ¿Sí? Los más comunes. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Sí. Cuando estuvimos hablando del tema de vienes con nosotros y traduciendo, pues yo oí en Valencia, en Mallorca, varios españoles que dijeron normalmente vas con nosotros. Sí. ¿Se trata de un error común o...? No es un error, no es un error. Yo diría que la diferencia, a ver, voy a intentar pensarlo. Si dices, por ejemplo, la diferencia, si dices vienes, es que... ¿Quieres que...? Implica que te van a acompañar, digamos, ¿no? Vienes al cine, ¿vale? Vas y dices, por ejemplo, vas al cine. No significa que yo te esté preguntando a ti si quieres venir conmigo o no. O sea, es una diferencia entre el deseo y de hacerlo, de la acción de hacerlo. Es más bien una diferencia entre... te estoy preguntando si quieres venir conmigo y acompañarme o si simplemente vas a ir. ¿No? O sea, hay un pequeño matiz también de diferencia. Desde luego las dos son gramaticales y desde luego las dos son posibles. Pero creo que cada una se utilizaría en otra situación un poco, ¿no? Lo que sugiere, por ejemplo, Rosalía. vienes al mercado, vas al mercado, ¿no? Sí. Si yo te digo vienes al mercado, Es como conmigo. conmigo. Si te pregunto, ¿vas al mercado? No necesariamente yo tengo que ir también, ¿sabes? Por lo tanto, como... Sí, como si te cuentas dentro, si perteneces dentro de un grupo o no, más o menos eso. Así que sí, muchas expresiones existen, por supuesto, pero pueden tener un matiz un poco diferente y nosotros deberíamos más o menos intentar comprender las diferencias. ¿No?
Sí, los verbos básicos son... Mm, que no son siempre, no siempre es lo sí, mismo que en sí. checo, ¿no? Lo que parece equivalente luego no lo es. Si yo tenía un ejemplo cuando has dicho que solo el imperfecto y el indefinido distinguen el aspecto. Ujú. Por ejemplo, si, no sé, si esto está Hablo errado. y he hablado, ¿no? Claro, o por ejemplo, vivir y haber vivido, Sí. ¿no? Me gustaría haber vivido en... Mm. Pero yo no sé si es Ujú, aspecto realmente, ujú, porque realmente más bien te ubica en el eje temporal, ujú, ¿sabes? Si dices, ujú, me gustaría haber vivido, es ujú, como mirar hacia atrás ujú, a un punto que está en el eje temporal, ujú, no ujú, sé. ujú, Mientras que el aspecto es más bien situarte ujú. ya, Ya, o sea, si ujú, lo pudiéramos pintar, ¿no? ujú, O dibujar, coger la bolita que es el punto y ujú, dónde estás ujú, dentro del evento ujú, de ese verbo, ¿no? ujú, O sea, es ujú, algo un poco ujú, distinto. Por eso dicen como el desarrollo interno de la acción, ujú, ujú, ¿sí? ujú, Más bien te fijas en lo que es el ujú, inicio, el progreso, el final ujú. y eso, ¿no? Anterioridad, Mm. posterioridad, tal. Pero son categorías desde luego muy complicadas y conectadas, siempre Ujú, conectadas. Y yo creo que la diferencia entre, por ejemplo, el español y el checo es muy grande y realmente comprenderlo solo se puede, no sé si se puede, solo se puede repitiendo estructuras y leyendo textos ujú, ujú. y viendo cómo funciona. Sí. Las cosas. Bueno. Dirías que hay como que te encuentras diferentes tipos de errores, por ejemplo, en traducciones eh, de estudiantes, por ejemplo, que tienen diferente nivel. Es decir, si hay algún tipo de error Oh, como que se seguro, repita. seguro, seguro. Más bien, Mm, más que nivel, es sobre la experiencia, porque ujú, puede haber estudiantes que han, no sé, han estudiado en un instituto bilingüe y tienen muchísimo más nivel en cuanto a gramática, vocabulario, etcétera. Pero luego los que, por ejemplo, han estado de Erasmus o algo así, se nota que son, no sé, eso es algo que veo de forma intuitiva, que tienen más experiencia de cómo ujú, tratar, ¿no? Cómo manejar la lengua, un poquito así. Pero sí, claro, con el nivel no aparecen tantos errores gramaticales, tipos subjuntivos, etcétera, sino más bien estilísticos, de cómo estilizar, cómo envolver lo que se dice en una lengua en la otra, ¿no? En las estructuras disponibles en la otra. Y bueno, a veces también, sí, en los niveles más iniciales me parece a mí que es más bien selección de léxico, ¿sí? O sea, qué palabra utilizar, qué palabra no utilizar, qué palabra no funciona aquí. Y eso es muchísimo más común en niveles más bajos, me parece. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Bueno, pues muchas gracias. Os animo a que sigáis estudiando y por si acaso aquí está mi contacto. No hemos mirado en Zoom si no hay algún Ujú. comentario o algún... No veo ninguna. nada. Bueno, pues... No sé si Blanca quiere decir. Peter, te quería dar las gracias por haber hecho este taller. La verdad que era un taller un poco más específico y requería una cierta conciencia del aprendizaje de la lengua, pero has señalado cosas muy, muy interesantes, ¿no? A mí que me encanta hablar de la flexión verbal y que soy consciente de la riqueza de la flexión verbal en español, me gustaría me gustaría tener ese conocimiento del checo que desgraciadamente no tengo. Yo solamente te quería preguntar
de estudios de traducción, tú das clase también de traducción, ¿no? Pero práctica, sí, sí, sí. Práctica, Sí. vale. ¿Y estudios de traducción, le ves futuro a la traducción? Entiendo que sí, ¿no? Esa es buena pregunta. Yo, como he trabajado durante más de 10 años como traductor de forma particular, pero de textos no literarios, pues hoy en día veo que es cada vez más difícil y los que son, por ejemplo, mis amigos que se dedicaban únicamente a la traducción, pues hoy en día es más bien posedición de textos ya procesados y cada vez menos. De hecho, las empresas ya cada vez menos piden eso porque es suficiente lo que sacan de estas herramientas nuevas que tenemos, ¿no? Pero desde luego yo sí que le veo sentido porque la traducción literaria obviamente es otra disciplina diferente. Y sí que creo que tiene que haber personas que sean capaces de traducir, ¿no? Pero obviamente está cambiando muchísimo este campo y vamos a ver, porque también una cosa son los deseos de los académicos y otra cosa son los deseos de los empresarios, ¿no? Entonces, así. Sin embargo, la traducción, desde luego, también tiene su lugar en clases de lengua ya en niveles avanzados, porque para comprender bien algo que se dice en una lengua, no hay mejor forma que traducirlo a la otra, ¿no? Y buscar la mejor solución, porque realmente tengo que adentrarme, ¿no? en lo que estoy leyendo y lo que tengo que procesar, buscar Sí, en el proceso de traducción y en el proceso comparativo también se aprende, es una herramienta más, ¿no? Para el aprendizaje, verdaderamente, sí. No, estaba pensando que efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo que la traducción hace falta. Es verdad que podemos conformarnos a veces con malas traducciones yo qué sé, en manuales de instrucciones y cosas así, donde realmente a veces el soporte gráfico ya te ayuda a entender de qué estás hablando. Pero es verdad que en la traducción literaria hay muchísimas diferencias y sí puedes sentir cuando un libro está bien o está mal traducido, ves el nivel de lengua que tiene el traductor y eso sinceramente y no es es casi solo eso. impagable. Perdón, no es solo eso, pero también son textos, porque muchos textos son de estos textos manuales de instrucciones, etcétera. Pero, por ejemplo, textos publicitarios, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con marketing, ahí ya sí que hace falta un poco de creatividad y yo creo que para este tipo de textos, desde luego, es necesario tener este conocimiento, porque ya es un proceso más creativo, ¿no? Es verdad, hay traducciones que hay frases que se utilizan en publicidad, por ejemplo, estoy pensando del inglés al español, que en español no funcionarían. En inglés tiene mucha gracia por los juegos de palabras que propones y en cambio tienes razón. Y ahí entra también el conocimiento cultural, etc. Efectivamente. La psicología. Sí. Bueno, me parece interesantísima, así que hay que seguir trabajando en enseñar traducción, en comparar los idiomas y seguir trabajando, pues es un aspecto más del aprendizaje de la lengua. Así que muchísimas gracias, Peter. Gracias a todos. Genial, muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos en la próxima, entonces. Sí. Exacto, hasta la próxima. Un abrazo para todos. Un abrazo, Blanca. Chao.